Quería traeros una reflexión sobre Primera de Tesalonicenses 5:18, un versículo que dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La epístola a los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses, es la más antigua y probablemente el documento más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Fue escrita hacia el año 50 de nuestra era cristiana. En el canon de las epístolas de Pablo no aparece la primera, porque como sabéis la mayoría no se ordenan según la antigüedad, o sea, cronológicamente, sino por el tamaño, por la extensión de cada epístola. Tesalónica era una ciudad próspera y muy poblada, era la capital de la provincia de Macedonia. Actualmente forma parte de Grecia, popularmente la llaman Salónica, con puerto en el mar Egeo. Es la segunda ciudad más poblada de Grecia después de Atenas. En Tesalónica, en aquella época, el siglo I, vivían nativos y extranjeros, entre ellos judíos, ya que había allí una sinagoga. La iglesia cristiana de Tesalónica se formó en el segundo viaje misionero de Pablo. Durante 3 sábados Pablo estuvo discutiendo en la sinagoga con los judíos, proclamando que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, les decía Pablo, el Mesías, el ungido de Dios, el enviado. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles relata en el capítulo 17, versículo 4, que algunos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Así que la iglesia de Tesalónica era una especie de iglesia muy variopinta, donde había muchos griegos piadosos, bastantes mujeres nobles y algunos judíos. En el contexto, el versículo que voy a comentar está situado tras el anuncio de que está próxima la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo, pero sabemos que será pronto, relativamente pronto, aunque ya han pasado casi 2000 años desde la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica a que vivan la vida cristiana en paz y en fidelidad con Dios. Paz para con los hombres y fidelidad al Señor. Concretamente, en el capítulo 5, verso 18, Pablo pide a los cristianos de Tesalónica que den gracias en todo, reforzando su petición con un porqué. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, les escribe. Es fácil dar gracias cuando el viento sopla de cola, cuando las cosas van bien, hay salud, hay amor, hay trabajo, buena economía y alegría. Como dice Santiago 5:13, ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas, alabanzas con acción de gracias. Fijaros que Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9, dice: vanidad y mentira aparta de mí. Está hablando con Dios, el autor de los proverbios. Vanidad y mentira aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza, no sea que robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Y no me des riqueza, no sea que saciado te niegue y diga: ¿quién es Dios? Cuando viene el viento de frente, cuando las cosas vienen mal, hay falta de salud, problemas en el matrimonio, con los hijos o con la familia, hay paro o dificultades económicas o la pérdida de algún ser querido, entonces es difícil, realmente difícil darle gracias a Dios. Santiago 5:13, el versículo al que antes me refería, dice: ¿está alguno triste? Haga oración. Y tenemos ejemplos como Job en el capítulo 1, versículo 21, cuando después de que Job había perdido muchas cosas, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y el mismo libro de Job, en el capítulo 2, versículo 10, después de que ya lo había perdido completamente todo, hasta la salud, su mujer le regaña a Job diciéndole: todavía bendices el nombre de Dios, maldice a Dios y muérete. Y Job la contesta: hablas como una mujer imprudente, como una mujer fatua. ¿Hemos de aceptar de Dios solamente los bienes y no también los males? Podemos dar gracias a Dios en todo, debemos dar gracias a Dios en todo. Primero, porque es la voluntad de Dios. Segundo,
porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Y tercero, porque el Salmo 23:1 señala: el Señor es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Termino con una anécdota de un chino que había quedado viudo hacía mucho tiempo, vivía él solo con su único hijo, un chico joven, y un único caballo que les ayudaba tanto para transportarse como para todas las faenas agrícolas que realizaban. Pues bien, un buen día amanecen y el único caballo que tenían se había escapado de la cuadra, ya no estaba con ellos. Los vecinos de este chino llegaron enseguida a consolarle: tu caballo, tu único caballo, qué pérdida tan grande. Pero el chino les contestó: esperar. No sabemos si esto es bueno o si esto es malo. Efectivamente, pasó un poco de tiempo y regresó en su caballo trayendo con él una manada de caballos salvajes. Enseguida los vecinos visitaron de nuevo al chino y le dijeron: qué alegría, no solo ha vuelto tu caballo, sino que ha traído un montón de caballos más, qué alegría. A lo que el chino respondió: esperar. No sabemos si esto es bueno o si esto es malo. Poco después, el hijo del chino, domando uno de aquellos caballos salvajes, resulta que tuvo una aparatosa caída y se fracturó un brazo y una pierna de manera muy fuerte. Enseguida los vecinos del chino volvieron a él: hoy tu único hijo, lo más querido para ti. Quisieron consolarle, pero el chino volvió a contestarles: esperar. No sabemos si esto es bueno o si esto es malo. Muy poco después estalló en China una guerra civil y gracias a las fracturas que había tenido, el hijo del chino se libró de ir a la guerra. Esto nos quiere decir que nosotros sabemos lo que nos gusta, pero no sabemos lo que nos conviene. Pero Dios tiene el control, Él sí que sabe lo que nos conviene. Por eso podemos decir confiadamente que vamos a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que Dios os bendiga. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.